Perfecto. Bueno, ahora sí. Bueno, en el día de hoy tenemos una invitada que, bueno, también es profe en la Universidad de Buenos Aires, que es Maylén García, pero hoy viene en calidad y en representación del Observatorio Data Género. Voy a leer un poco su biografía para que entendamos también desde dónde viene Maylén y desde dónde nos va a estar hablando hoy. Maylene García es socióloga por la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster en Derechos Humanos y doctoranda en Sociología por la Universidad Nacional de San Martín. Es cofundadora y directora general de Data Género, o el Observatorio Data Género, que es una organización dedicada a producir datos con perspectiva feminista e impulsar herramientas de inteligencia artificial, ética, entre ellas AI, que ahora veremos bien de qué trata esto. Reconocida por su innovación en la anonimización de expedientes judiciales sobre violencia de género. Desde Data Género coordina investigaciones y proyectos como cartografías de la diversidad, silencios digitales y más allá del código de barras, sobre los impactos de la automatización en el comercio minorista en América del Sur. Combina la producción académica con la incidencia política y la formación. Dicta seminarios en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Mar del Plata y desarrolla programas de capacitación y cursos regionales sobre feminismo de datos, gobernanza ética de la inteligencia artificial, indicadores y análisis de políticas públicas. Y hoy vamos a hablar, que le pusimos este título al encuentro de hoy, que es Nombrar, Medir, Transformar el camino de Data Género. Así que, sin más preámbulos y para no sacar más tiempo para Maylén, te cedo la palabra, May. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Hola, buenos días a todas. Qué lindo estar acá, me alegra mucho. Y también que seamos ahí. Vi que algunas están con el mate, sea un poco más una charla de sábado a la mañana sobre lo que hacemos y cómo podemos intentar transformar el mundo en este momento tan difícil. Yo voy a aprovechar primero a pasar una breve presentación, pero después seguramente, bueno, queda ahí como una guía, me salga un poco de ello. Así que ahí, mientras se carga, vieron que todo esto va un poquito lento, ahí se termina, ahí las vuelvo a ver y ya arranco, genial, ahí va cargando. Lo vemos perfecto por ahora, se ve perfecto. Buenísimo, genial. Bueno, como bien presentada Vicky, mi idea de hoy es contarles un poco qué hacemos y también por qué los datos se volvieron un objeto de preocupación para nosotras desde un lugar feminista y qué podíamos hacer con ello para pensar cómo conectaban y cómo podían ser una herramienta para dar respuestas a las luchas y también en un sentido más amplio a servir para generar respuestas de política pública a distintos problemas que vemos y que pensamos que tenemos todavía que solucionar para vivir en una sociedad más igualitaria. Eso es un poco lo que está por detrás de Data Género y a la vez en esa tarea que es como muy ardua en sí misma, fueron apareciendo distintas vertientes que creemos que también son maneras de trabajar conectadamente hacia ese camino, ¿no? Que en definitiva es el camino de mayor igualdad entre los géneros. Esos otros caminos tienen que ver bastante con dedicarle una pata importante a la educación, a la formación, y de ahí también viene nuestro rol y nuestro vínculo con la universidad, particularmente en la Universidad de Buenos Aires, dictamos un seminario que es sobre datos y género y que lo que busca es fortalecer estas herramientas de trabajo y acompañar a los y las estudiantes para que puedan desarrollar proyectos de investigación, empezar a pensar y vincular preguntas de investigación con trabajos con bases de datos. Y eso es un poco lo que hace el seminario. Y a la vez también damos clases, a veces como invitadas en distintas universidades de la región, ya no solo del país. Hace 3 años que damos clases en un diplomado en la UNAM de ciencia de datos. Hemos armado programas específicos con la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de la República en Uruguay. Ahora estoy muy contenta porque con la UNER, con la Universidad Nacional de Entre Ríos, acabamos de iniciar el miércoles pasado un curso para formar a docentes de la Facultad de Trabajo Social en análisis de datos con perspectivas feministas para que algo de esto puedan incorporarlo en las diversas materias que dan. Y también armamos cursos y pensamos cómo podemos conectarnos entre las personas de ciencias sociales y las personas de ciencias de datos e ingeniería en estas interconexiones que necesitamos para pensar mejores respuestas a los problemas públicos utilizando datos para ello. Así que también damos cursos por nuestra cuenta de forma online y abiertos para todo el mundo. Ahora justo está por empezar uno sobre inteligencia artificial con una perspectiva crítica y después sigue otro, y esto los cuento también porque tal vez a alguien le pueda interesar por sus proyectos de investigación. El último del año va a ser dirigido a trabajar sobre encuestas y cómo pensar problemas, cómo transversalizar la perspectiva de género desde el diseño de la encuesta, que para mí es un gran tema cuando uno empieza a trabajar con datos. Muchas veces, si no diseñamos el instrumento, nos encontramos ya con datos que de la forma en la que fueron producidos poco nos ayudan a dar cuenta de los problemas que tenemos en la desigualdad de su génesis. Entonces trabajar con cuestionarios es clave. Y así, ¿no? Y armamos también cursos para otras organizaciones, y nos lo piden, y vamos tratando de evitar esas fronteras de construcción en todo lo que tiene que ver con el proceso de trabajo con datos y algo de inteligencia artificial también, siempre mirando, tratando de ver, bueno, cómo el género entra a esta conversación y qué tiene para aportar. Y esa fue como, es una gran vía que hace ese camino de construcción de datos, también porque entendemos que no los creamos solas, y que igualmente un observatorio, aunque sea un proyecto colectivo, sigue siendo un proyecto colectivo pequeño y que cada vez necesitamos más personas comprometidas y con herramientas en estos temas para generar mayor calidad de datos feministas, sobre todo. O sea, cantidad y calidad, les diría, porque son las dos cosas que nos faltan todo el tiempo. Y la otra pata que se derivó de esto y algo introducida también Vicky es la del desarrollo de inteligencia artificial. Y ahí, y después más adelante les voy a contar un poco más, pero siempre nuestro enfoque tiene que ver con los datos para el desarrollo de esa inteligencia artificial o los datos como resultado de esos desarrollos. Porque hay un punto, y que por ahí hoy en las conversaciones más masivas sobre cómo funciona la inteligencia artificial parece olvidarse, que es que si no tenemos buena calidad de datos vamos a tener desastres de resultados, porque en definitiva no dejan de ser grandes modelos o pequeños modelos de lenguaje entrenados en función de datos, sean valores numéricos o de palabras, pero si ahí no estamos representadas, bueno, los resultados que vamos a tener también nos van a seguir excluyendo. Entonces, al menos en lo que hace, o sobre todo en lo que hace a las cuestiones vinculadas al entrenamiento de los modelos con datos, fue la parte en la que nos empezamos a involucrar, a decir, esto es algo que tenemos que absorber, conversar, hablar, y de ahí también vino la necesidad de no solo tener una perspectiva crítica desde lo que leíamos, sino meternos en ese camino a desarrollar y a darnos cuenta que uno, se podían hacer las cosas de otra manera, y dos, también a veces trabajando sobre la técnica uno aprende muchos de los problemas que después podemos teorizar, pero que es necesario hacer para entender dónde también hay otros grises y otro tipo de problemas. Y eso lo hemos venido haciendo desde el 2022, que es cuando empezamos con la primera idea de lo que iba a ser el Muray, que de hecho empezó con un paper, de ahí fue pasando en distintas etapas de prototipado hasta el desarrollo en sí mismo de la herramienta, y el proyecto, la etapa en la que estamos ahora, que es de escalarlo, con bastantes buenos resultados, considerando que somos una organización feminista en este momento en la Argentina, porque ya está instalado en más de 200 poderes, o sea, juzgados, no poderes judiciales, juzgados de la Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en algunos otros juzgados o federales o provinciales del país. Y estamos en vías de seguir expandiéndonos. De hecho, justo
una compañera, Yasmín, que es la abogada del equipo, estaba viajando a Perú a enseñar sobre MRA y a tener reuniones con el Poder Judicial peruano para ver si así se puede avanzar en la instalación. En Costa Rica está instalada la Procuraduría, y en Chile está en otro organismo descentralizado del Poder Judicial. Y bueno, y así siempre estamos buscando llevarlo a otros países, porque es una buena herramienta, porque realmente tiene performatea muy bien, está construida en un paradigma que ya les voy a contar un poco más, pero que vale la pena, y se la disponibilizamos de forma gratuita a los poderes judiciales. Entonces, nada, tiene mucho potencial para escalarse. Oh, y bueno, y eso es un poco en las cosas que hacemos. Pero con esto yo me quiero centrar en decir que hay un enorme problema con los datos, que tiene que ver, como dije, desde la falta de no hay muchos datos que sirven a los propósitos de las luchas feministas, porque no han sido pensados, construidos con ese propósito. Entonces hay un déficit de generación, y esa es una de las aristas que tenemos y que atacamos. Hay un déficit también de entendimiento, ¿no?, de cómo trabajar con los datos, y ahí creo que el proyecto de formación tiene sentido. Y si quiere, hay un nuevo punto, una nueva arista que se ha abierto, y sobre todo a partir de la irrupción de ChatGPT a finales del 2022, se ha instalado cada vez más fuerte, y desde la que creo que desde las ciencias sociales en general estamos tratando de entender, a acompañar y tener algo para decir, cómo tiene que ver la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ahí también tratamos de llevar esa conversación, al menos en lo que hace desde la arista de los datos, que es desde la que tenemos un poco de conocimiento para conversar, ¿no? Es mucho más complejo que solamente datos. Voy a pasar mi parte porque ya la hicimos. Y entonces por ahí a mí lo que hoy me gustaría empezar compartiéndoles es este recorrido de cómo los datos se convirtieron en un objeto de problematización feminista, y dentro de ello, de hecho, hay un libro que de alguna manera sistematizó muchas de las prácticas que se venían llevando adelante al respecto, y como prácticas más de resistencia, prácticas de uso de datos de una forma de apropiación y también de uso para las luchas, que es el libro Feminismo de Datos, así se llama. Ahí, miren, si quieren, me voy a saltear a mí mismo para decirles que acá, y ahora se los pego en el chat, les voy a dejar un Padlet con recomendaciones de lecturas, por si les interesan, que van desde, bueno, cosas más pequeñas de qué es el feminismo de datos, en un textito de 6 páginas y escrito pensado en resumir el estado de la cuestión, hasta el libro que les estoy diciendo. Esta es la traducción al español, que está solamente disponible en línea, que impreso se puede comprar en inglés o en portugués, pero se puede leer en español acá en el link que van a tener. Después este es un documentito que escribí sobre cómo la perspectiva de género entró y está en discusión en los sistemas estadísticos de América Latina, y dónde estamos un poco parados en ese sentido. Acá después, y esto me adelanto, pero después les voy a explicar mejor, hay algunas de las bases de datos que hemos ido generando con Data Género, por si en algún momento les interesa trabajarlas o verlas o usarlas para sus investigaciones. Probablemente esta es la que más les pueda interesar, porque es la más política, que tiene que ver con participación política, que es Candidatas. Ya les voy a contar este proyecto. Aquí también está la de Silencios Digitales, y una que en realidad la hicimos para un congreso, como una actividad práctica del Congreso de Ciencia, Tecnología y Género de Uruguay del año pasado, y que para mostrar los sesgos en la ciencia, lo que hicimos fue pedir a ese grupo que entrara, armara un dataset con todas las personas que habían ganado premios Nobel en la historia de cada una de las categorías, y armar la base por categoría y por género, para mirar cuál era el porcentaje de mujeres que hayan ganado premios Nobel a lo largo de toda la historia de los premios, y bueno, obviamente también cuáles eran las disciplinas que más se habían feminizado con el tiempo y cuáles las que permanecían, vamos a decir, no sé, impenetrables, había la como para el tema, la palabra, a las mujeres. En definitiva, y acá esta base la traigo porque a veces
para mostrar hasta dónde llegan los procesos de masculinización con datos, hay que ser un poco creativas y bueno, para quien quiera discutir sesgos en la ciencia, creo que la Asociación a los Nobel y a mirar la trayectoria evolutiva de la entrega de premios Nobel es un gran ejemplo. Y después aquí van a encontrar algunos medios recomendados en todo lo que tiene que ver con discusiones más de inteligencia artificial, desde una perspectiva crítica latinoamericana que a mí me gustan muchísimo y que sigo y que me parece que aportan valor a la conversación, como el CRIP, el SUSI, la cadena de Eva y Mutante y Periódicas. Periódicas es el único argentino que sume, todos los demás son de otros países, pero me parece que también aporta mucho a leer y a entender otras discusiones regionales que están aconteciendo. Estas también son algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con trabajos vinculados a estos temas que están buenos. Acá un conjunto de autoras, y empecé por poner arriba a las latinoamericanas y abajo a las del norte global. Así que también aquí está. Y después ya ni me acuerdo que fui poniendo. Desmitificando los datos. Esta la creé hace poquito, que tienen que ver más con textos que nos permiten como develar o criticar este sentido performativo de los datos que viene de la matemática y cómo se fetichizaron para que nadie discuta su valor, su forma de construcción. Y acá un chico que es que intento, cuando tengo tiempo, escribir un newsletter que se llama Política del Dato y sistematizar y volverme un poco más amigable de estas discusiones que obviamente aquí y acá abajo en las lecturas son mucho más académicas y que de hecho son disciplinas en sí mismas. Y bueno, después tengo pendiente todavía, porque no tuve tiempo de juntarme con Ivana, mi colega, de profundizar y desarrollar más la línea de idea feminista, pero bueno, esto se va a ir nutriendo y va a estar más vivo. Pero aquí, por si alguna no conocía el libro Feminismo de Datos, y eso traté como de centralizar y compartir reflexiones y sobre todo recomendaciones de lectura y de autores o de medios que van trabajando desde aristas que me parece que aportan valor a esta conversación. Con lo cual, acá retomo para decir que mi objetivo en esto es contarles cómo desde este libro, pues Feminismo de Datos, que además es un libro que publica el MIT Press y que tiene como muy buena recepción en ese momento, lo publica justo en enero, febrero del 2020, entonces la pandemia fue buena y mala para el libro porque lo hizo que se difundiera muchísimo, pero que no más allá de Estados Unidos, pero sin eventos presenciales, entonces circuló bastante y permitió como describir o organizar esto que venía aconteciendo como práctica de resistencia y también mostrar lo que... Acá me voy a adelantar para mostrarles y después vuelvo para atrás. Mostrar que la ciencia de datos sirve, o hasta ese momento, servía para sobre todo reforzar las desigualdades existentes, porque invisibiliza la desigualdad al pensar que todo es objetivo y que los datos, como están y van a usar para entrenar, son correctos. Esto que para mí, para quienes venimos de ciencias sociales, es obvio que está mal y que es un problema, realmente no lo es para cuando una empieza a conversar y a tener diálogos con personas que vienen de otras disciplinas, especialmente de las exactas. Que no hay procesos críticos de cuestionamiento sobre cómo se produce la información y cómo se producen esas bases de datos que ellos toman para generar modelos, entrenarlas, etc. Entonces, el libro en eso pone muy claro el foco en decir, acá no están cuestionando algo obvio y por eso también están realizando respuestas y desarrollos de tecnología tan sesgados. Vuelvo a poner un punto en el paréntesis de la fecha. Este libro sale en el 2020, está previo a ChatGPT, y después de varios escándalos grandes que habían afectado la reputación de varias empresas, como hablan en ese momento del algoritmo de Amazon que habían presentado fantástico para reclutar personas y reducir el trabajo de recursos humanos, y el algoritmo era súper sexista porque estaba entrenado y entonces solo detectaba
y parametrizaba bien, no sé, haber pertenecido, ni hablar a las universidades más elitistas norteamericanas, pero también haber pertenecido a los grupos dentro de las universidades, y esos grupos de participación de las universidades están recontra masculinizados o feminizados, dependiendo del grupo. Entonces, esta herramienta priorizaba a los grupos de varones, entonces eso que se presentaba como neutral, partiendo de un montón de datos sesgados que terminaba ponderando como mejores, bueno, tenía un resultado que obedecía a lo que querían poner el foco, y eso en donde querían poner el foco resultaban ser siempre varones blancos, bien educados, poco ricos, ¿no? Los Silicon Valley de ese momento y de ahora, ¿no? Pero bueno, en ese punto el libro viene o nace al contexto de varios de estos tipos de escándalos, que los recoge muy bien para explicar dónde están los problemas con los datos. Eso, entonces la propuesta en ese sentido del libro es hackear, desafiar al poder, entenderlo, en ese sentido, hackearlo, desafiarlo, porque plantean ahí que las mismas herramientas que ellos utilizan para excluir son las mismas herramientas que se pueden usar para la liberación, y ahí es gran parte el juego, el aceite del feminismo de datos, ¿no? Porque hay un potencial de uso si generamos otros datos y los usamos para nuestro propósito, y a partir de ese proceso generar una transformación positiva en la realidad. Y ahí una última cosa que a mí me gustaría decir de este libro, y voy a pasar a criticarlo, pero ahora estoy en la parte que me gusta, lo que planteó, es que tiene un primer capítulo que habla sobre, en inglés le dicen las preguntas del who, las preguntas del quién, las 5 Ws, y esas preguntas de la Q son sobre todo quién hace el trabajo, quién se beneficia con esos resultados, con datos, los intereses de quiénes están reflejados en esos datos, quién paga por esos datos, ¿no? Como un poco para desnaturalizar que los datos que están ahí flotando con patitas son perfectos. Y invita a esta reflexión de decir, pensemos quién pagó, cómo se dio, quién se benefició, bajo los paradigmas de quién se entrenó, quién hizo el trabajo. Y otro punto ahí bien interesante, que para mí lo conecta muy bien con otra línea del feminismo, es el último capítulo del libro. El capítulo 7 habla sobre lo invisible de muchas tareas de trabajo con datos, y obviamente las tareas más invisibles del trabajo con datos son las más feminizadas. Eso para mí me conecta mucho con las buenas investigaciones que viene haciendo todo el Instituto DEAR y acá en Argentina, y ahora está circulando mucho más, diría Milagros Miseli, con el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de datos, los data workers, que son sobre todo mujeres migrantes, sobre todo mujeres en terribles condiciones de explotación laboral, en enormes centros de entrenamiento de datos, especialmente en África, pero también las hay en todo el sur global con tremendas condiciones. Entonces, bueno, ¿quién hace el trabajo? ¿Qué tipo de trabajos? Hay una enorme precarización de los trabajos de datos también, y de invisibilizaciones. Y el libro es muy bueno en ir desandando cada capítulo, trabaja un tema, tiene 7 capítulos de todo lo que pasa mal, y en eso como una propuesta más política de lo que el feminismo de datos como praxis podría aportar. Y aquí, y antes de pasar a contarles un poco más qué hacemos nosotras, pero sin extenderme demasiado, porque estamos un poco entre pares y algunas materias de metodología han cursado, yo creo que hay una cuestión clave que está como, la estuve rondeando, pero no abordando, y la procederé a abordar ahora, que es qué son los datos, cómo los definimos, qué piensa la ciencia en torno a ellos y para qué los hemos usado. Ahí a mí me gusta mucho, porque al final no puedo escapar de mi disciplina. Vicky dijo, soy socióloga, a mí me gusta mucho el trabajo de Howard Becker al respecto. Howard Becker para mí es uno de los sociólogos más interesantes del siglo XX. Además tiene una obra muy prolífera y tiene algo que no es tan común por ahí en sociólogos como él, que es un largo
trabajo de pensar cómo enseñar sociología y también cómo aprender de los errores en las investigaciones en ciencias sociales. Y esos dos puntos yo creo que traspasan a la sociología, así que si aquí también están pensando en sus investigaciones un poco más cualitativas y buscando aprender de errores en investigación, les recomiendo que lean textos de Howard Becker. Particularmente un libro que a mí me gusta mucho en eso es Datos, Pruebas e Ideas, y es un libro que lo que busca es mostrar, él ha sido profesor como por 60 años, realmente. Howard Becker murió hace muy poquito y vivió 93, 24 años y escribió, de hecho vino a Buenos Aires, la última vez que hizo una conferencia ya tenía más de 90 años, así que fue profesor muchísimos años, como muchas generaciones, y ese libro reflexiona sobre distintos problemas de investigación a lo largo de las tesis que ha dirigido, y habla sobre los datos, las pruebas y cómo se conectan con las ideas. Y ahí él dice esto, ¿no? que los datos son registros preservados de información recolectada que se convierten en prueba, no bien los científicos sociales, las científicas sociales los utilizamos en respaldo de un argumento. Y ese es un poco el proceso develado, en realidad no develado es la palabra, pero sino como oculto, que muchas veces en los procesos de trabajo con datos, nosotros creo que no las personas que hacen ciencias sociales los omiten, pero sí la recepción pública de esos discursos, ¿no? A veces nos quedamos solamente con el dato que circula, y hay otro texto ahí que me gusta mucho, del libro de Caroline Pérez Criado, que dice las estadísticas zombie, y habla de estos números que caminan con patitas afuera de contexto, como que alguien se quedó con un dato y lo repite históricamente. Y es uno de los efectos que tienen los datos, ¿no? en la sociedad, más mirando desde cómo se recepciona eso. Y entonces Becker ahí va a decir que los datos se convierten en pruebas cuando los utilizamos como materia prima para hacer ciencia, ¿no? Y ahí empiezan a pasarnos cosas. Y ahí otra recomendación que les hago, bueno, esto que dice que también me parece interesante, que nos ayudan a formular argumentos, sirven para eso y como tienen este gran potencial, los utilizamos mucho. Otro paper que me gusta un montón, y este sí ya es local, incluso tal vez las más grandes, hayan sido formadas por Cohen o Gómez Rojas, los docentes de la facultad bastante históricos. Cohen ya falleció, pero Gabriela no, Gabriela Gómez Rojas. Es un paper que se llama Esa cosa llamada datos, y que lo que vuelve a poner el foco es este diálogo entre las metodologías y cómo en la investigación social es un proceso teórico y empírico a la vez, y los datos son estas cositas que nos aparecen de lo empírico, pero que siempre estamos poniendo en contexto con el proceso teórico que hacemos, ¿no? Y la atención de nuestras investigaciones siempre va a estar rondando entre el peso que le damos a la teoría y el peso que le damos a hacer campo, si nos acercamos más desde la antropología, a todo ese proceso más empírico en el que nos dejamos sorprender también por lo que el campo nos trae, nos devuelve. Y para mí es clave, cuando después hacemos este salto, esta elipsis hacia quedarnos con la potencialidad de los datos, no olvidarnos, y tener lecturas y reflexión crítica, ¿no? Y procesos reflexivos sobre nuestras praxis, sobre todo, ya sean de investigación o sean para la generación de políticas públicas, porque siempre los vamos a dotar de una teoría para darles sentido, para ponerlos en contexto, para interpretarlos. Entonces, eso también es algo que nos traen, bueno, Cohen Gómez Rojas, Becker, muchos más autores, pero creo que ellos, o por lo menos para mí, tienen esta capacidad de iluminar al respecto de una forma muy sencilla, bastante dinámica, que acerca a las personas a entender cómo funcionan los procesos de investigación y de generación de estos datos. Y esto, ya les digo, a mí me parece súper importante de tener en la cabeza, porque los datos los construimos para un propósito. Y ese propósito, a veces los preservamos sin un propósito, pero los construimos cuando les dimos un sentido.
cuando fuimos a buscarlos y los agarramos literalmente, digo, los analizamos, usamos técnicas, etcétera, todo ahí pasan un montón de cosas en el medio, pero después el resultado es el dato en una oración que tiene un contexto, que tiene un sentido, que quiere decirnos algo y que además busca convencernos. Y yo no estoy en contra de eso, para nada. Creo que es algo que hacemos todo el tiempo y es parte de cómo avanza la ciencia. Pero sí tenemos que tener algunos recuerdos de poder entender cómo se produjo de una forma clara y también en eso la intencionalidad, ¿no? La ideología que está por detrás de cada teoría que dota de sentido a un dato. Obviamente, yo hablo del feminismo, con lo cual mi ideología está muy clara y la expresé acá desde el momento que empecé a hablar, ¿no? A mí me interesa que existan más datos que puedan dar cuenta realmente de la desigualdad, de las brechas, de poder entenderlas con más información para después poder buscar estrategias para reducirlas. ¿Cómo venimos de tiempo, Vicky? Voy a pasar ya a mostrar algunas de las cosas que hacemos, pero... Estamos bien de tiempo. Perfecto. Y antes de pasar a contar lo que hacemos, yo dije que iba a hacerle una crítica al libro, al feminismo de datos, que, insisto, se los recomiendo mucho para leer, pero no deja de ser un libro escrito en el norte global por investigadoras muy prestigiosas y muy blancas y en universidades de élite, con lo cual hay algo que se olvida por completo de mencionar en su perspectiva crítica, que es la colonialidad y el colonialismo. Porque también en este momento hay un orden extractivista clarísimo sobre los datos. Hay un montón de problemas que tienen que ver con cómo nos los están quitando. De hecho, una de mis recomendaciones en el Padre es que lean a Sofía Escacena. Y a mí Sofía me parece una economista brillante que la primera vez que la escuché hablar sobre este tema me resultó extraño. Pero se dijo, bueno, ¿y qué pasa si las empresas tuvieran que pagar por obtener los datos? Como, loco, esto es, se está llevando la materia prima, están generando modelos monstruosos y esto es gratis. ¿Por qué es gratis? ¿Por qué solo después se monetiza Google, Microsoft, Anthropic para venderte el producto? Si en su modelo de entrenamiento, si ellos no podrían entrenarlo si vos no estuvieses concediendo datos todo el tiempo. ¿Por qué no cobrar por esos datos? Bueno, solo déjenme decir que esa es una gran discusión y que está en el ámbito de la OMC, llevándose adelante, pero que está en el 98, en el 1998. Estamos muy lejos de que las personas como nosotras supiéramos de los avances que se venían haciendo en las ciencias de la computación, en torno a la inteligencia artificial. Ya se pasó en una conversación de la OMC la gratuidad de los datos. Y desde entonces ese artículo se ha ido prorrogando y está en gran discusión, sobre todo es una agenda que impulsan Brasil e India, dejar de tener consenso sobre que tienen que ser gratuitos. Porque en eso, insisto, se está jugando cada vez más en un nuevo orden recontra colonial y otras aristas para investigar, ¿no? La geopolítica que está por detrás. Digo, ahí ustedes seguramente y quienes trabajen también con una perspectiva más internacionalista nos meten en toda otra conversación. Pero sí déjenme decir eso, que el libro no habla de la colonialidad y la colonialidad hoy es un aspecto brutal de no solo el extractivismo natural para producir inteligencia artificial, no solo el extractivismo brutal, precarizante de los y las trabajadoras de datos, sino también de los datos en sí mismos. Entonces, sí me parece que sobre los países del sur global, sobre los que siempre se han impreso prácticas extractivistas, hay tres grandes extractivismos ocurriendo al mismo tiempo para que este modelito siga llevando dólares para el norte y funcione en escala. Y después nos lo venden como que nosotros en realidad somos tontos y brutos y ellos nos traen las soluciones para que usemos las IAs que diseñaron ellos, valiéndose de nuestros recursos naturales, de la explotación de nuestras manos de obra y también de nuestros datos y de la información que hemos entregado voluntariamente o por chirolas, como fueron los escaneos de iris hace poco y así. Entonces, este es un punto central. Hay un paper muy bueno de Paola Ricarte, que también está en las recomendaciones,
que a mí me encanta, que habla sobre los imaginarios sociotécnicos y el soft power al respecto de esto, para pensar cómo estas prácticas están aconteciendo. Bueno, y entonces ahora sí, creo que entre todos estos desafíos que tenemos con el trabajo con datos, que como ven son un montón, tenemos el desafío de proceder a generar datos y a nombrar lo que hacemos y a reivindicar esas prácticas, luchar contra el extractivismo y evidenciarlo sobre todo, porque además es algo que se intenta ocultar todo el tiempo, y en eso hay una lucha contra las lógicas hegemónicas, pero también acá hay en la parte positiva de tratar de a la vez en la resistencia generar alternativas, ¿no? ¿Cómo combatir todo esto? Que la verdad es que si lo pensamos un poco es realmente abrumador y es un montón, y yo trato de convencerme todos los días para que mi vida tenga sentido, que podemos hacer cosas para cambiar el mundo y que organizarse sirve, pero estamos en un momento en donde la concentración de poder de unos pocos, de unas pocas empresas además, es tan grande que, bueno, está afectando la estructura de la democracia global, del sentido de la democracia, de la geopolítica y demás. Entonces, ¿qué podemos hacer desde este pequeño reducto para intentar, no sé, molestar un poquito porque la correlación de fuerzas está difícil? Y acá ahora sí les voy a contar algunos de nuestros proyectos. Voy a hacer al revés de mi PPT y voy a dejar el mural, que es el más complejo, para lo último, y les voy a contar primero de los proyectos con datos. Así me voy a parar acá. En principio, en este momento, o a lo largo de estos años, hemos producido 3 grandes proyectos que buscan generar datos. El primero, y más antiguo, es Candidatas, que lo hacemos desde el año 2021 y que es una base de datos que generamos para los años electorales, que releva releva encabezamientos a los legislativos nacionales y provinciales del primer y el segundo lugar en la lista, de todas las listas que se presentan, para mirar el género de las personas, y encabezamiento a cargos ejecutivos cuando hay elecciones ejecutivas, ahí sí para los 3 niveles de gobierno. No hacemos nivel de gobierno concejalías porque es inabarcable, porque los datos, ya nos cuesta juntar los datos provinciales, y todo esto lo hacemos por amor al arte, entonces, o sea, muy difícil. Pero sí, igual es una gran base, porque estos datos no los produce nadie, para tener a nivel nacional y subnacional todos los partidos que se presentaron, hacemos PASO y elecciones generales, para monitorear y para entender también qué partidos promueven más la participación de mujeres, cuáles no, cómo está esa situación. De hecho, les voy a mostrar un segundo la web, porque creo que acá hay cosas que les pueden interesar. Aprovecho acá para meter justo esta base de candidatas. No sé si están conectadas hoy porque no veo a todas en este momento, pero teníamos dentro del grupo el año pasado y el anterior, algunas chicas son estudiantes de la carrera. A partir de la base de datos de candidatas, se les ocurrió empezar a mirar qué sucedía con las candidaturas a las intendencias en el conurbano bonaerense, y bueno, un poco ver estos porcentajes de cuántas mujeres habían sido candidatas y después, bueno, cuántas llegaron efectivamente a la promulgación después, ¿no?, de esas candidaturas. Un poco motivó esa investigación, y las chicas ahondaron más en, bueno, estos municipios del conurbano, analizando el fenómeno de los varones del conurbano y otras cuestiones, pero bueno, fue como el puntapié para esa línea de investigación, así que está buenísima la base. Ay, qué bueno, me alegra saber de proyectos así, y dejo acá abierto a que si nos quieren compartir esas cosas para subirla a la web, genial, porque de hecho acá ayer les iba a contar ahora de que el año pasado los estudiantes del seminario también la usaron y subimos algunos de los trabajos, tratando de poner el foco, empezar a ver, bueno, qué resultados podemos hacer más allá de generar la base, que generar la base en sí mismo es un gran trabajo que nos lleva todo el año y mucho esfuerzo, pero sí, vienen aquí, van a poder acceder a la base, que está en el 2021 hasta ahora, y además
Carolina ahí se tomó el trabajo de tenerla actualizada, con lo cual seguir reemplazos o licencias, la medida en la que va enterándose y todo eso está actualizada. También tratamos de, cada vez que hay en el electoral, hacer red con las periodistas feministas, que sabemos que cada vez hay menos, para darles cobertura, para tratar de propiciar más espacio en la conversación pública a las candidaturas de las mujeres. Y organizamos talleres y charlas también en los años electorales para hablar sobre el tema, para difundir la herramienta, para que adentro de los partidos también pueda ser una manera de dar discusiones, y generamos alianzas con universidades para que las puedan usar, y en particular, como les decía, el año pasado, por ejemplo, algunos de los estudiantes trabajaron con la base y entonces, por ejemplo, hicieron algunas investigaciones sobre los efectos del sistema electoral en la paridad de género, en las legislaturas provinciales. Acá están como un poco un resumen del trabajo a lo largo del cuatrimestre y de los gráficos que produjeron analizándola, vicegobernadoras o gobernadoras, desigualdad de género en las elecciones provinciales, intendentas nacionales a la luz del clivaje urbano-rural. Este trabajo a mí me fascinó porque me pareció una manera, a mí nunca se me hubiese ocurrido hacerlo así, y encontraron, miren, les voy a poner un poco más de zoom, que hay solamente el 15% de intendencias representadas por mujeres, mientras el 85% están en manos de hombres, pero lo más interesante es que las intendentas, a ver si descargo lo que me dice mejor el cuadro, ese 15% es sobre todo de intendentas en ámbitos rurales. O sea, de ese 15%, el 87% de esas mujeres electas están en la ruralidad y solamente el 13% en lo urbano. Lo cual también me parece como muy interesante para seguir pensando y hacer hasta investigaciones más cualitativas de quiénes son esas mujeres, qué las llevó a hacer política. Bueno, y acá se ve chiquito, pero estas pequeñas ciudades, pueblos chicos y pueblos grandes, y ese poquito porcentaje del, dije 87, o sea, el 13% se divide entre ciudad pequeña, ciudad intermedia y ciudad grande. Ciudad grande prácticamente no hay mujeres. Y ciudad súper, o sea, municipio súper grande, que igual hay muy pocos, o sea, en realidad ir a La Matanza no hay en este momento. Pero ciudades grandes de Argentina, gobernadas por mujeres, estamos muy atrás. Bueno, nada, condiciones estructurales políticas en el acceso a las candidaturas, bueno, nada, la idea acá es que esta base sirva para hacer muchas preguntas, ver qué partidos políticos promueven la participación, cuáles no tanto. Y después aquí, acá están las bases anteriores, los análisis de los años anteriores, sobre todo el 2023, el análisis del reporte, y una visualización muy hermosa que construimos con compañeros visualizadores de Chile, lo cual fue una locura porque no entendían nada de nuestro sistema electoral. Un poco sobre la historia y tratando de hablar o de contar sobre las fugas y dónde ocurren estas fugas del sistema electoral que van dejando afuera a las mujeres, y cómo con datos podemos propiciar una parte de la conversación que tal vez es la más estructural, la más institucional, y después obviamente están las prácticas de la política, ¿no? Pero sí creo que los datos en esto nos pueden echar luz sobre una arista del problema y sobre todo legitimar en cuán estructural es esta desigualdad en el acceso, y cómo se va erosionando esa participación política. Algo muy triste pero a la vez intuitivo es que, por ejemplo, el porcentaje de mujeres en el Congreso Nacional viene bajando, y entonces explorar un poco por qué fenómenos eso se empieza a dar, bueno, cómo las reglas de los diseños de los sistemas electorales impulsan más la candidatura de mujeres o obstaculizan. Ahí seguramente ustedes tienen mucho para aportar. Pero bueno, también es un desafío enseñarle a las personas eso, ¿no? Como las diferencias entre los sistemas electorales y volver todas esas cosas que para quienes vienen de la ciencia política son muy interesantes y obvias para el resto de las personas. Esos candidatos. Y después tenemos otros proyectos, como les mostraba acá. Bien, este salió recién,
Esto es sobre violencia política y es un informe. Este fue mucho más cualitativo, pero también terminamos armando un modelo con las entrevistas que hicimos y los talleres sobre cómo están caracterizando y describiendo las mujeres que hacen política, la violencia política contra las mujeres. Así que si también les interesan estos temas, les recomiendo leer el reporte. Y Silencios Digitales es otro proyecto. Este se centra en la violencia digital de género. Y lo que buscó hacer primero fue armar un primer relevamiento nacional sobre la violencia digital de género para entender qué estaba pasando en Argentina, qué está pasando. Lo hicimos el año pasado y tuvimos casi 1.500 respuestas, 1.400 y piquito, 422. Y, y en esta primera parte, esta página está toda por cambiarse, estamos produciendo la segunda, pero esta fue el primer año. Está el informe con los primeros resultados que encontramos, que ahí les voy a contar un poco sobre ello, pero sobre todo como una primera preocupación de entender cómo estamos en violencia digital de género y qué está pasando en el país y qué es. Esta es una violencia, y acá voy a volver a nuestra presentación. La violencia digital es compleja, es un fenómeno que todavía está en proceso de generarse un criterio para definirlo, es muy dinámica. Algunos la nombramos como violencia digital de género, otros, sobre todo más la OEA, diría como violencia facilitada por la tecnología. Pero en definitiva estamos hablando de conductas dirigidas contra mujeres, niñas y otras personas en razón de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género que causan daño y que sean cometidas, facilitadas o amplificadas mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. La definición es amplia porque va cambiando mucho la forma en la que se ejerce la violencia. Creo que el gran desafío y el gran trabajo nuestro fue tratar de echar luz para entender cuáles son las cosas que no cambian y cómo la violencia es tan estructural en sus manifestaciones. Y ahí un poco también el objetivo en el diseño de esta encuesta fue entender qué van a buscar las personas, sobre todo las mujeres. La encuesta, el 94% de las respuestas son de mujeres y el 6% se conjugan entre un poquito de respuestas de varones, pues de la diversidad sexual y genérica. Las personas van a buscar ocio y 4 de cada 10 personas que respondieron a la encuesta encuentran violencia. Y si miramos o hacemos doble clic buscando algunas intersecciones, vemos que no la puse acá, pero si hacemos doble clic en eso, vemos que las personas que tienen una militancia activa sufren mucha más violencia y las personas LGBTI muchísimo más. Las personas trans sufren casi 7 de cada 10 agresiones, 6,9 de cada 10 declararon haber vivido situaciones de violencia digital y acoso o hostigamiento, y dentro del universo de las lesbianas, gays y bisexuales 5,6 de cada 10, ¿no? Entonces, hay un montón de violencia que está aconteciendo y por ahí también un poco contrario a lo que en algún momento pasó, que esa violencia tendió a ser más reportada a través de Twitter o X, por mucha mayoría, la violencia digital hoy en Argentina pasa por Instagram y WhatsApp. Son también las plataformas más utilizadas, pero entre Instagram, WhatsApp y Facebook se concentra el 86% de la violencia digital que está pasando en el país. Y acá me gusta decir que son todas del mismo dueño, con lo cual podríamos pensar mecanismos que aplique la empresa para eso. Pero me voy a detener aquí en decirles que uno de los, para mí, puntos más importantes de cómo podemos ver el feminismo de datos en acción a la hora de pensar cuestionarios es que cuando desarrollamos esta encuesta decidimos hacer unas preguntas para capturar la violencia digital de género con la sospecha de que tal vez la definición no era tan entendida por las personas. Entonces la encuesta preguntó
que en los últimos 24 meses había sufrido una situación de violencia digital en entornos digitales, a una situación de violencia de género en entornos digitales, con la definición. Y una pregunta es si en los últimos 24 meses habías vivido alguna de las siguientes situaciones. Y esas situaciones eran 18 puntos de tipos de prácticas de violencia que podían acontecerse. Y lo muy interesante es la brecha que hubo entre ambas respuestas. Porque cuando preguntamos de forma directa, el 23% de las personas dijo que sí, el 14% que no estaba segura y el 64% que no había vivido. Cuando fuimos a la pregunta de los hechos y la contabilizamos, porque había muchos hechos, encontramos que el 40% nos respondía que sí y el 60% nos respondía que no. Entonces, acá también hay un gran aprendizaje sobre cómo aportan los feminismos a los diseños de investigación, a las preguntas. No dar por supuesto cosas y tener como esa flexibilidad. A veces nosotras tenemos las categorías o sabemos diferenciar o hemos conceptualizado, sobre todo porque hacemos investigaciones y venimos de las ciencias sociales, entonces tenemos una conceptualización de un fenómeno, pero esa conceptualización puede no ser conocida para la mayoría. Esto que estoy diciendo no vale solo para el género, en realidad vale para todo y es un debate y probablemente en metodología lo hayan visto, pero sí es clave no perderlo de vista cuando vamos a hacer diseño de investigación feminista y no alejarnos o presuponer que un concepto es entendido por todo el mundo. Sobre todo si estamos tratando de generar datos sobre aquellas cosas que no existen, que en parte no existen porque alguien nunca tuvo la voluntad ni puso la plata para que existieran, pero también porque están un poco veladas, están un poco debajo de la superficie. Eso hace que sea más difícil capturarlas en información para ellos. Con lo cual, acá sí, una gran recomendación de ojo como pregunta, no den por supuesto cosas. Y ahí, como les mostraba igual recién en la web, el link de acceso a la investigación y al sitio web. Este año vamos a cambiarlo y estamos trabajando acá, si les interesa, voy a pasar un pequeño archivo. Estamos trabajando en distintas aristas para profundizar en la incidencia sobre el tema y estamos haciendo una serie de conversatorios sobre la violencia digital abordados de distintas aristas. Son los terceros martes de cada mes y este martes justo es en infancias y hablar un poco de la violencia digital en las infancias y va a venir Lucía Feinberg a hablar. Pero el siguiente, ahora les voy a mostrar dónde los pueden consultar. El siguiente va a venir una experta de Australia, Kira Osborne, y Australia para mí es de los países que mejor respuesta viene dando en términos de política pública a la violencia digital de género en línea y más allá porque trabaja muy bien con infancias, con pueblos originarios, con personas mayores y con mujeres. De hecho tiene una oficina gubernamental que es la E-Safety Commissioner para Internet y tiene un montón de trabajo de prevención y también de sanción y de bajar contenidos de violencia digital. Entonces la idea es que ella un poco nos reponga, bueno, la experiencia australiana y ahora ella está trabajando más para la región, ya no solo para Australia, sino para Asia-Pacífico, que nos cuente qué está pasando ahí, que está del otro lado del mundo, nos queda muy lejos, pero en esto de circular saberes creo que puede interesarles y ayudar, sobre todo si nos gusta investigar o pensar esos temas desde el lado de la política pública. Y después hubo 2 conversatorios que ya pasaron, que ahí también les voy a mostrar donde pueden ir en YouTube a verlos por si les interesa revisar algo de todo esto. Pero voy a hacer eso ahora antes de olvidarme. Todas nuestras redes sociales son @datagénero. A veces creé la cuenta de Datagénero, así que me voy a abrir con mi canal. Pero si vienen al canal de Datagénero, van a encontrar acá, bueno, las cosas que hacemos y con esta estética, los últimos conversatorios que ya están subidos. Esta es una investigación muy interesante sobre la venta de datos personales en Telegram y cómo eso también, para sorpresa de nadie, impactó en más violencia para las mujeres, de cómo vender tus datos puede servirte para que tu hosteador
te encuentre mejor, te amenace con tus hijos, sepa datos de ellos o direcciones y cómo funcionan estos grupos. En la investigación que hizo Derechos Digitales es en Brasil, Paraguay y Argentina y cómo funcionan los grupos de venta de datos. Y esta fue con Marcela Hernández, que es parte del movimiento de Ley Olimpia México, particularmente hablando sobre el proyecto que ahora tienen para llevar Ley Olimpia a lenguas indígenas y cómo la violencia digital de género no es para nada un fenómeno urbano ni que solo le pasa a las feministas de las grandes ciudades. O sea, no, le pasa a todas las mujeres en todo el mundo con una transversalidad brutal, sí, por supuesto, con distintas aristas en el cómo y si vos tenés una voz pública, te pasa muchísimo más, y si vos sos una persona de la diversidad, te pasa muchísimo más, pero eso no está siendo excluyente para nada. Y esta fue una conversación que tal vez también puede llegar a interesar sobre racismo y violencia. Justo está en Buenos Aires Leticia Ora, que es parte del Instituto de Ahora y que nos trajo un poco sobre la reconstrucción de cómo se investiga, pero también referentas de investigaciones sobre el racismo en Brasil, que me parecen súper interesantes también para que se acerquen a ver cosas de racismo de Brasil. Bueno, nada, y acá hay muchas cosas que pueden explorar de los conversatorios que hemos hecho. Lo hicimos con Milagros Miseli sobre las tecnologías, el poder y la violencia, también a principios de este año y que también se recontra recomiendo. Y ya para ir terminando, voy a volver aquí para mostrarles la última que les decía, que nuestra idea siempre con candidatas fue aprender a mostrar las fugas y poder hablar de estas cosas que son muy difíciles de hablar fuera de la academia, como el impacto de los encabezamientos de los varones, de las mujeres en listas no entrables, que fue un concepto que definimos como listas competitivas, es algo que tiene la base y que entendemos que, bueno, sí, están todos los partidos, pero hay algunos que no tienen ninguna chance de entrar, entonces armamos una categoría ad hoc que se llama listas competitivas, para decir, bueno, estas realmente tienen chance, ¿no? ¿Cuáles no? Cómo los sistemas electorales no son neutros a los temas de género y cómo la forma en la que se reguló Argentina el reemplazo paritario es un gran sostenedor del status quo en detrimento de la igualdad de las mujeres. Acá también está la web que les mostré. Y por último les voy a contar sobre esto que es el efecto tal vez como más complejo o ambicioso en el sentido de que lo que nos intentamos hacer y dar fue a la tarea de generar una encuesta sobre condiciones de las personas LGBTI pensada desde una lógica por fuera del binarismo. Entonces, cómo poder llevar a la producción de datos otras perspectivas y sobre todo una perspectiva de la diversidad no binaria en el diseño de las encuestas, que al final un poco todo siempre tiende a tener que entrar en una categoría, ¿no? Y eso es un gran desafío. Y lo hicimos en la ciudad de Mar del Plata, porque, bueno, lo hice con dos colegas míos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que venían trabajando mucho estos temas y tenían inquietudes y a la vez teníamos como cierta llegada o vínculo o acercamiento a distintos grupos LGBTI de la ciudad. Entonces, había un campo, un trabajo muy arduo al que podíamos acceder. Para mí, el proyecto es súper valioso y la experiencia nos enseñó un montón y es algo que se recontra podría replicar en otras ciudades de Argentina para entender por fuera de Buenos Aires cómo se vive ser una persona LGBTIQ+, y dónde están esas desigualdades. Está el Censo de Diversidad, que es un gran trabajo online que hizo la Universidad de San Martín y un consorcio grande de universidades y de investigadores en un nodo, pero esa encuesta es en línea, lo cual a mí me parece que las encuestas en línea nos aportan un primer gran valor, pero la riqueza de hacer una encuesta presencial y poder tener intercambios cara a cara, sobre todo cuando vamos a producir datos que no existen, es fundamental. Obviamente uno tiene menos datos, son más costosos, pero la riqueza, la calidad de esos datos son muy superiores. Y bueno, y ahí también hay otro tema que por ahí ya dejamos para la conversación sobre, bueno, todo diseño metodológico nos da una potencialidad y una limitación. Entonces también dentro del repertorio
de las prácticas feministas que podemos tener en el trabajo con datos está en darnos a la tarea de dónde vamos a poner el foco. ¿Qué es lo que estamos buscando hacer con esta información? Es un primer pantallazo y entonces vale la pena que sea en línea. Estamos queriendo entender un poco más y tal vez dotarlo de escuchar a las personas en la palabra, de tener entrevistas un poco más abiertas, aunque busquen responder un cuestionario. Cómo cuidamos también cuando vamos a generar datos complejos o que afectan la seguridad de las personas, mecanismos seguros. Otro gran punto que trabajamos en esta encuesta era cómo nos íbamos a encontrar. Toda la encuesta ya la hicimos en el contexto de la presidencia de Javier Milei, este proyecto fue 2024-2025, cómo nos íbamos a encontrar, cómo asegurarnos que cuidar a las personas que iban a ser entrevistadas, pero también cuidarnos a nosotros, a nosotros como equipo de encuestadores, porque no sabíamos quién iba a estar del otro lado, bueno, generamos ahí todo un sistema, y eso me parece que también vale la pena como conversarlo y pensarlo y no darlo por sentado cuando uno va a ir a trabajar en la generación de datos, que tienen algunas consideraciones más de seguridad y de protección, tanto para la información que queremos generar y el cuidado de las personas, como también del equipo que está investigando, ¿no? Para los temas ambientales, para mí, en su complejidad, es el mismo tipo de resguardo y preocupación que tenemos que tener. Así que bueno, hice todo con el pantallazo y ahora quedo más que abierta a conversar con ustedes de lo que hacemos y de cómo pensamos lo que hacemos. Y acá, por supuesto, me pueden escribir, pueden ver las redes y todo eso. Mil gracias, Mai, por todo este recorrido, que la verdad es que, claro, Data Género, vos corregime, pero se constituyen como organización de la sociedad civil en 2020, ¿verdad? Pero antes también, o sea, ya estaban con el seminario, o no, en la Facu, o cómo fue esa historia también, ¿no? De cómo llegan, pues la verdad es que es muchísimo el laburo que vienen haciendo. También me parece que algo importante que vos mencionás es estas alianzas y articulaciones que van haciendo con, no sé, otras organizaciones de la sociedad civil, con la academia, pero también con los poderes del Estado, como los juzgados en este caso, para esta herramienta, para el análisis, ¿no? Y la anonimización que crearon, como, bueno, es todo un proceso de construcción que ya, o sea, como oficialmente constituidas ya llevan como 6 años, ¿no? O sea, en este trabajo, que son muchos años, pero bueno, quizás como a mí me surgía esta pregunta, también nosotras como grupo de investigación, que ya este es nuestro tercer año, y que efectivamente uno produce un montón de datos también cuando investiga, y bueno, cómo darle mayor visibilidad o llegar a estos alcances, ¿no? Que efectivamente es un gran laburo el que vienen haciendo. Bueno, somos un poco intensas como verán, un poco workaholics. Sí, empezamos como observatorio en 2020, la figura legal es del 2021, o sea que ahí hubo como un año que fue todavía eso sin personería. Y el seminario lo dictamos, lo presentamos en el 2021, empezó en el 2022, todo post pandemia, con las chicas, las fundadoras somos 4, Ivana, Yasmín, Carolina y yo. Nos conocimos en torno a 2019-2020. De hecho, es lindo y loco, pero bueno, yo a Ivana y a Yasmín las conocí en una hackathon. Yo trabajaba en otra organización en ese momento y organicé una hackathon por el Día de Datos, los días de los datos abiertos, todavía la agenda de datos abiertos estaba muy presente, sobre género, porque en ese año Canadá tenía la presidencia de OGP y trataba de impulsar la agenda de género y yo dije, bueno, me dejan a mí organizar, yo voy a organizar datos y género. Y ahí vienen las chicas a ese evento y van a esa avenida con la idea, pero yo las conozco, yo no las conocía, de Yasmín sabía el trabajo del juzgado y sabía lo que ellos venían haciendo. Yasmín ya venía trabajando en procesos de apertura de datos en la justicia. O sea, es la secretaria del juzgado número 10 en la ciudad de Buenos Aires y es un juzgado que era ya de vanguardia en esa época en tema de transparencia y apertura de datos judiciales. Ivana venía más del sector privado y de tecnología en ese momento, muy cansada del sector.
Y bueno, y ahí ahora yo tenía esta idea de pensar algo que se materializara en una organización y por mi parte yo la conocía a Carolina de otra organización nos empezamos a juntar en la pandemia, muchos amigos, a conversar sobre qué podíamos hacer, cómo podíamos hacerlo. Y eso fue la génesis y ya a fines del 2020 empezamos como a trabajar en los proyectos y todo. Así que en realidad no, nada de pandemia, surgimos ahí. eh, y desde entonces creo que eso que lo que sí hemos buscado, a mí me gusta mucho este concepto de Donna Haraway de habitar las fronteras, porque genuinamente pienso que en habitar las fronteras está la posibilidad de construir conocimientos que integren, pero que también salgan de un lado, que no me encajen ni en un lado ni en el otro. Y a mí, en lo personal, me pasaba mucho eso con la universidad. Yo intenté y un poco me frustré, pero sobre todo hoy día con el área de lunes me di cuenta que no era lo mío, intentar hacer una carrera académica. Por suerte nunca entré al doctorado en esos años, digo, pre-pandemia, ahora lo estoy haciendo desde otro lugar y me conecta con eso, pero no voy a hacer una carrera académica porque me hubiese concentrado en algo que me gusta, como esa libertad de ser parte de una organización. Pero sí, obviamente eso, sin alejarme de la universidad. Yo ya sí era también profe en Mar del, porque también soy profesora en socio en Mar del Plata. Y, y empezar como a habitar esas márgenes. Y creo que ahí la fusión fue muy buena porque Yasmín tenía ya todo este trabajo en lo judicial que me interesaba. Carolina es la politóloga, entonces traía toda la agenda más de participación política de las mujeres y sus inquietudes en eso. E Ivana la de tecnología, ¿no? Ella nunca dejó de pensar ahí en todo lo que tenía que ver con la programación primero y después iría con inteligencia artificial. Y, mi otra parte de vida, yo cuando ya me había alejado de la academia, pero todavía no había nacido data género, 2017 y 2020, yo había laburado mucho en áreas de estadística del Estado. Entonces, mi cosa era, bueno, la producción de datos era algo de lo que yo sabía, había participado en la coordinación de la ENGO, había participado en el diseño de los equipos que gestionaban en la provincia el MURA, que es la muestra maestra de viviendas que se hace para la base censal, y después también en la creación del sistema de indicadores con perspectiva de género que es la provincia de Buenos Aires, que es un sistema enorme, monstruoso, que hicimos. Es un proyecto que va a durar 10 meses y duró 2 años y medio. Entonces, como que ahí mi parte de mi interés siempre fueron los datos. El sistema de indicadores de género de la provincia de Buenos Aires está muy bueno y también en otro de los ejes de trabajo del grupo que nosotros llamamos de trincheras subnacionales, que estamos investigando sobre áreas de género a nivel municipal. También, bueno, hemos recurrido al sistema de indicadores de género. Efectivamente, los sistemas de indicadores de género son una cosa fantástica también, ¿no? Y es un poco, una quizás cuando piensa en datos y perspectiva de género, piensa en los datos desagregados por género, ¿no? Y como que inicialmente una se queda hasta ahí, ¿no? Pero bueno, creo que lo que vos nos traes es como va mucho más profundo, ¿no? Es como esto es solo la puertita, como para empezar a abrir todo un mundo de feminismo de datos que vos nos traes. Y algo me parece muy interesante que os traes esto del colonialismo de datos, que, que no sé si este artículo de 2023 tuyo está en las recomendaciones, si no, después lo compartimos también. Pero bueno, creo que acá como que se abrieron muchas puertas, ¿no? Como para pensar también cómo nosotras investigamos y desde dónde estamos investigando, cómo recolectamos los datos, cómo los analizamos también después, ¿no? También, porque no es solo la recolección, sino también en qué análisis, qué herramientas elegimos para analizar y cómo y con qué enfoque estamos analizando los datos, ¿no? Porque como vos decís, los datos por sí solos no dicen nada, ¿no? No tienen patitas y andan sueltos, ¿no? Si no es, bueno, ¿qué hacemos con esos datos también, ¿no? Y bueno, acá abro también para si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que haya surgido en estos, quedan 10, 15 minutos también para, bueno, para este espacio de preguntas, de debate. Pueden abrir los micrófonos directamente, desmutearse.
Bueno, buen día. Buenísima la charla, muchas gracias, chicas. Yo quería compartir que yo tuve la experiencia de trabajar en una secretaría municipal, fui titular de una secretaría que se creó en el 2019, y esto que decía Mailén, ¿no? Que cómo transforma una secretaría local el hecho de que un ministerio tenga una política de abordaje de estos temas. Es muy concreto ahí el peso que tiene la institucionalidad, ¿no? Y cómo desarrollar políticas vinculadas a todos los temas que se desarrollan, pero cómo transforma el trabajo de una oficina. Nosotras hacíamos toda una carga en un Excel, que aparte manejando como podíamos, y bueno, cómo cambia eso una política institucionalizada, se vivió como un progreso enorme para las áreas locales. Sí, total. Y creo que ahí también en la capacidad que uno tiene en el Estado de dejar memoria, que es un gran déficit, y dejar instalada capacidad, es el gran desafío de, creo, tratar de tener mejores herramientas para resistir los retrocesos. Sí, y pensaba también, por ejemplo, el laburo con la justicia, que es como lo peor para un área de género, lo más difícil, y cómo también ves todos los datos que se pierden todo el tiempo en relación a la justicia, como para también una poder analizar qué es lo que está pasando. Es como que lo vemos cuando hacemos nuestros en este proceso que estamos haciendo, ¿no? De investigar las áreas de género. Vemos, por ejemplo, cómo un área de género está como muy atareada con tareas concretas de asistencia en general, de casos que son muy terribles, ¿no? Entonces, es muy costoso para una unidad de género local tener una persona que se encargue de recolectar datos, de pensarlos, de analizarlos, ¿no? En general eso no pasa. Pero a la vez es imprescindible, porque si no vos no sabés lo que estás haciendo, ni cómo mejorarlo, ni cómo te va. O sea, por ahí tenés algunas suposiciones, pero no son datos, ¿no? Entonces, sobre todo por ahí tenés de tu propia práctica, si tenés la mirada de construir esos datos, pero es muy difícil entender qué está haciendo la justicia porque no te pasa esos datos. Hay una política muy cerrada de no compartir, inclusive con la policía. Es muy difícil entonces poder analizar ese trabajo articulado. Y bueno, es una demanda muy concreta que justicia y policía le brinden a un área que trabaja con ellos esa información, porque es como que vos si no vas tratando de adivinar. Por ejemplo, nosotras en el 2019 la justicia ni siquiera nos mandaba las medidas de protección que le otorgaba a las personas. Era trabajar en el aire y rogar que la comisaría te pase la medida de protección, saber si le había dado qué, de todas las posibles medidas de protección que tiene una persona en situación de violencia. Entonces, es trabajar absolutamente oscuras, a ciegas, y además esto de ir negociando, pidiendo por favor, construyendo un vínculo con el juez de paz, construyendo un Sí, vínculo personal, que además cuando te vas, se va con vos. se va con vos, y es imprescindible. Yo pensaba, por último, por ejemplo, cuando una se solicita una medida de protección que incluye una tobillera, es como fue, además, toda una pelea para tener las tobilleras y poder acceder a esa política, etcétera, que se consolida con el Ministerio de la provincia. Al área de género le llegan las alertas, inclusive te pueden llegar a tu teléfono personal, las alertas de cuando una tobillera se está acercando a la persona en situación de violencia. Eso no se sistematiza. O sea, son desobediencias.
son posibles causas que aportan a una mirada judicial sobre el tema, y la justicia no tiene sistematizado eso. O sea, vos tenés un dispositivo que es carísimo, súper tecnológico, que previene un montón de hechos puede prevenir un montón de hechos de violencia, bueno, etcétera, como en lo concreto, ¿no? Lo difícil que es que la justicia construya información con esos datos que se generan en el sistema y nosotras viendo cómo se pierde toda esa información, porque, bueno, muy difícil. Igual entiendo que ha avanzado un montón eso. No tanto, pero justo iba a contar que trabajamos en un prototipo para generar una respuesta a eso, pero ahora, bueno, no hay más financiamiento, porque también es un... Perdón, que te interrumpí. ¿Terminaste? No, eso, sí. Porque me di cuenta que no hablé nada de Aimurai, además. Pero todo lo que vos decías, o sea, cómo empezó la idea de generar Aimurai. Y después, hoy hace más cosas, pero inicialmente nos trajimos una conversación, había una convocatoria a un fondo feminista para desarrollar IA feminista. Dijimos, ¿cómo solucionamos un problema real? Entonces dijimos, bueno, marco normativo jurídico de Argentina está la verdad, en términos de protección de derechos de las mujeres, estamos bien. ¿Cuál es el gran problema de este país? El accountability. El gran problema. Entonces, la justicia, ¿usa las leyes o no las usa? Esa fue como la primera pregunta en crudo. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, tendríamos que ver qué datos hay sobre las sentencias. ¿Qué dicen las sentencias judiciales? No sabemos, porque no se publican. ¿Por qué no se publican? Ahí empezamos como a buscar la solución en el por qué no se publican. ¿Qué es lo que nos dicen? O sea, hagamos un paréntesis, por favor, dejemos la voluntad política por un momento fuera de la mesa. Porque eso no lo podemos cambiar. Pero, sabiendo eso. Y ahí, la primera respuesta que nos daba Yasmín es, no tenemos mecanismos de anonimización de los datos. No hay anonimizadores de datos. Sí, no, pero esa tecnología existe. O sea, ahí, la primera parte de lo que hace Aimurai no inventó la pólvora, ya existía. No existía tal vez también, no existía mejor resuelto de forma gratuita, pero existía. Entonces dijimos, bueno, pero anonimizar es una respuesta técnica que se puede dar. Borrar, o sea, anonimizar que vos subas un archivo donde están los datos personales de las personas de una sentencia judicial, de cualquier escrito en realidad. Nosotros trabajamos con sentencias porque dijimos, vamos a lo último, para el medio del proceso, tal como dice Fernanda, hay 25 cosas que se podrían mejorar. Digo, vamos a ser conservadoras también en un punto, que a ver por dónde, bueno, ya está. Sentencias, firmes o no firmes, pero un juez dijo, implementó algo, entonces nos quedamos con sentencias. Y ahí empezamos a trabajar en eso, pero dijimos, bueno, pero nosotros ¿qué es lo que queremos? Queremos tener un filtro rápido sobre si eso es una causa de violencia de género o no. Es decir, ¿esto es una respuesta de algo a la 26485, sí o no? Y no, ahí los datos nos ayudan. Es decir, bueno, pero si yo quiero armar una base de datos para disponibilizar información, pienso los campos, y ahí de nuevo el juzgado 10 ya venía trabajando en eso, y tenía un montón de información abierta, no la tenía con perspectiva de género. ¿Y cuál fue nuestra innovación en eso? Es decir, a esta forma de estructurar los datos, vamos a agregarle una columna en este Excel que sea, es un tema de violencia de género, sí o no, es decir, toca la 26485, en algún momento esta sentencia dice saber sí o no. Es un campo, además, justo en eso estructurado, muy sencillo, era tipo, sí o no, es binario, porque no hay diferencia, no hay un intermedio. Por suerte, porque a veces es todo mucho más complejo. Y entonces la otra parte de lo que hace Aimurai es que automáticamente arma esa base de datos en la computadora local del Poder Judicial. Y ahí nosotras también, pensando en una estrategia que es de mucho más largo aliento, y tal vez no es tan glamorosa como organización de la sociedad civil, nuestra decisión es, esa herramienta la tienen que tener poderes judiciales y no una organización de la sociedad civil. Ahí iría por dos cuestiones. La primera es porque, en definitiva, son datos complejos, es decir, por más que el desarrollo de la herramienta sea simple en un punto, no todo es tan sencillo, pero digo, sea posible desarrollar de una forma eficiente desde la Argentina, hay que cuidar, por ejemplo, ataques, hay que tener ciertas cuestiones de seguridad
que nosotras como una organización de la sociedad civil no podríamos garantizar. Ahora, deberían, y ya si no lo hacen, que es un problema mucho mayor, poder hacerlo las áreas de informática de los poderes judiciales, que además tienen muchísimas más cosas importantes que proteger que un anonimizador. Entonces ahí nuestra decisión de que la herramienta sea instalada y corra y que su mantenimiento, su uso, pase por los poderes judiciales. Y por ende, la posibilidad de disponibilizar la información, sí o no hacerlo. Entonces, hoy yo te puedo decir, como muy orgullosamente, está instalada en más de 200. ¿Cuántos de esos disponibilizan información? Muy pocos. Pero sí existe una herramienta y es un clic. Entonces ahora sí, obviamente, vuelvo a traer a la conversación lo que dije que dejáramos de lado, hay una voluntad de generar políticas de transparencia y demás que no la podemos sortear. Es el juez o si en algún momento hubiese una resolución de los consejos de la magistratura, de las altas autoridades de los poderes judiciales. Bueno, pero hoy la herramienta existe. Entonces, yo sí creo que lo que podemos aportar, o el feminismo puede ser muy astuto, pues lo que me gusta pensar, es en generar este tipo de soluciones intermedias para que ahora sí, cuando yo, desde otro lugar más activista discuta, no tenés que ir tanto para atrás, mirá que ya está todo, ahora sí es realmente trabajar sobre esa esfera. Y lo mismo de lo que decís, Fernanda, sobre la información de las mujeres que están en un refugio. Ahí hicimos un prototipo, pero quedó en eso, en solo un prototipo de módulo de alojamiento seguro de víctimas con el TCJ de Entre Ríos, justamente para eso que vos acabas de decir, porque no hay reporte en tiempo real de justicia con mujeres en el refugio. Si una mujer se va a un refugio, tampoco se le avisa rápido a la justicia, y viceversa. Entonces, ahí hay un montón de cosas por la seguridad que se pueden mejorar e interoperabilizar. Lo que pasa es que ahí de nuevo empiezan los problemas ya más de la gobernanza de datos y de la política, pero en el sentido de que gobernanza de datos es sobre todo política, de entre las áreas, generar políticas de interoperabilidad, que es otro gran déficit de la estatalidad en general y de yo creo en ese sentido, problemas reales y muy concretos de nuestro federalismo, porque no hay diálogo entre las distintas jurisdicciones, entre las distintas organizaciones, organismos del Estado al mismo nivel, mucho menos lo hay entre provincias. Entonces el tipo, no sé, lleva a una mujer, se lleva a otra provincia, olvidaste, nadie emite una alerta. Entonces, fíjense, no sé, y ya con esto recontra el protocolo de búsqueda Sofía para buscar niñas desaparecidas, lo que costó es muy nuevo de interoperabilidad en el Estado. Entonces, nada, los datos tienen mucho potencial, pero también hay mucho déficit de respuestas de la gobernanza y eso se traslada automáticamente a la gobernanza de datos, porque las soluciones se pueden generar. Si aparece un poco de plata y un poco de voluntad política, pero en la medida en la que no aparezcan esas dos cosas, o aparezcan genios dispuestos a vender basura tecnológica y otros funcionarios dispuestos solo a comprar esa basura tecnológica, y sí no vamos a generar soluciones reales a los problemas reales. Pero bueno, ahí hay otro gran debate. Me parece, May, algo muy importante que vos mencionás también, esto, bueno, ¿no? Clave esto, bueno, de la herramienta que generaron, está buenísimo ahora poder entender mejor, bueno, de qué trata la herramienta también, y esto, como vos decís, ¿no? Anonimizar los datos, bueno, permite que esos datos, entonces esas sentencias se puedan publicar, porque ya no hay datos sensibles o datos personales, y tener acceso a esas sentencias desde nosotras, desde la sociedad civil o la academia, entender, bueno, cómo están resolviendo los poderes judiciales estos casos de violencia de género, ¿no? ¿Qué medidas se proponen? ¿Cómo se está abordando la problemática de la violencia de género, ¿no? Y algo me parece clave también que vos mencionás en esto de la transparencia gubernamental, ¿no? Todas las políticas de datos abiertos, que es, bueno, el vínculo entre datos y políticas públicas, ¿no? Que es al fin y al cabo un poco lo que estamos trabajando, que es, bueno, ¿por qué nos sirve tener datos, ¿no? ¿Para qué sirven los datos? Y si lo pensamos desde el Estado, es bueno pensar mejores soluciones, ¿no? A las problemáticas, es clave, ¿no? Como toda esta vinculación de la que estamos hablando. Yo, como estamos un poco, bueno, en el plazo de tiempo que nos habíamos propuesto,
dejo nada más como 2 minutitos más por si alguien quiere hacer alguna pregunta más o le quedó alguna duda sobre algo de lo que mencionó Mailén, o quizás, no sé, alguna punta que se le ocurre, ¿no? Alguna idea que se despierta a partir de lo que estamos charlando hoy, como bueno, estos últimos minutitos para eso. Después vamos a mandar en un correo, bueno, estas recomendaciones de bibliografía, el link al Padlet, ¿no? Nuevamente lo vamos a compartir, las redes sociales de Data Género, así pueden entrar. Bueno, tiene una página web que está súper completa y todo está ahí, ¿no? También, entonces está buenísimo eso. Pero bueno, dejo estos 2 minutitos más por si queda alguna duda o comentario. No sé si me escuchan. Sí, Clau, te escuchamos. Gracias. Yo había levantado la mano, pero como estoy con el teléfono, estoy un poco complicada. Bueno, gracias, Mailén, por todo esto. Yo tengo 1.000.000 de preguntas. Lo que quería saber era este texto que vos hablabas de colonialismo de datos. Por supuesto, yo siempre mientras participo de estos webinarios voy googleando todo lo que se sugiere. Ahí compartí el texto, esa cosa llamada datos, en nuestro chat de grupos. Pero quería saber, en esto de lo que vos hablabas, de colonialismo de datos, si es un artículo tuyo, cómo se llama, cómo lo encuentro, si está en Data Género, bueno, todo esto. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, sumarme a este planteo que hacía Fernanda recién, de que las áreas de gobierno, en cualquiera de sus niveles, en general la preocupación no pasa por dejar un corpus de datos que se vayan recogiendo, porque precisamente es caro tener una persona, porque además es una persona especializada la que necesitas para hacer esa reunión de datos, y siempre, digamos, hay como 2 grandes preocupaciones en el área que tiene que ver con violencia y salud, o violencia hacia las mujeres, o salud de las mujeres y las diversidades. Entonces, todo ese laburo que se va haciendo en esas dos grandes subáreas, no termina traduciéndose en una recopilación de datos, precisamente por esto que estaba planteando Fer hace un ratito. Bueno, eso. Y Mailén, soy de Tierra del Fuego, si te sirve de algo, estoy acá. Perfecto, no conté, pero con Río Grande hemos hecho cosas y hemos viajado a Río Grande. Así Bien. Sí, me encanta, quedemos en contacto. No, ahí solo para contestar, lo de colonialismo de datos, me hicieron dar cuenta que tengo que volver a este tema, porque son 2 ideas que esbozás en el artículo ese, que es el primero que aparece en la lista de feminismo de datos, que es un artículo re chiquitito que escribí para una revista del Poder Judicial, tratando de poner luz sobre qué es, y para mí el punto clave que hay que pensar desde América Latina es tipo, ojo con la colonialidad, porque todo esto, pero está ahí escrito, después no escribí nada más. Ahí se los pegué por el chat, pero el Padlet es el primer disparador que aparece. Buenísimo, May. Yo igual después refuerzo y mandamos por correo electrónico todos estos enlaces que fuimos compartiendo y algunos artículos que se fueron mencionando también en la presentación. Bueno, sí, también podemos poner a disposición, May, tu correo por si tiene alguna duda más, así no cerramos esa vía y sigue abierta. También lo compartimos por el correo electrónico, así queda todo por ahí. Y bueno, agradecerles a todos por conectarse una vez más a este encuentro. Por estar hasta acá, por las preguntas, por la participación, la atención, sí, siempre estar atentas, y a May, obviamente, por brindarnos este sábado a la mañana tu tiempo, en el medio de todos estos proyectos en los que están trabajando en Data Género, que la verdad es que son también una fuente, ¿no?, de información para todas las que trabajamos sobre estos temas, que es súper confiable y bueno, y la verdad es felicitarlas también por el trabajo que están haciendo, que es un trabajo enorme y que es
súper necesario, súper necesario. Así que bueno, nos veremos seguramente, estamos ahí cerrando algunos detalles, el 5 de septiembre, en 2 sábados. Pero bueno, eso todavía estamos ahí ultimando algunos detalles. Compartiremos a través de las redes la convocatoria de la próxima charla. Así que bueno, sin más, muchas gracias a todas y bueno, nos estamos viendo pronto. Chao, muchas Chao, chicas, muchas gracias. Gracias.